Jerusalén se encontraba en un momento de gran tensión. Las autoridades habían intensificado la persecución contra los seguidores de Jesús, quienes habían empezado a ser conocidos como cristianos. Las calles, antes llenas de vida y movimiento, ahora parecían más sombrías, pues muchos temían expresar su fe abiertamente. El aire estaba impregnado de temor y desconfianza. Una mirada indiscreta o una palabra dicha en el momento inadecuado podían llevar a cualquiera a enfrentar el peso de la ley romana y del odio de las autoridades religiosas. La noticia de la reciente ejecución de Tiago, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, cayó como una pesada sombra sobre la comunidad cristiana. Su muerte fue un mensaje claro de que la persecución no solo continuaría, sino que empeoraría. La sangre de Tiago, vertida sin piedad, llenó de dolor y miedo a sus hermanos, quienes se reunían en secreto para consolarse mutuamente y orar por fortaleza. Pedro, uno de los apóstoles más visibles y respetados entre los cristianos, era especialmente perseguido. Conocido por su carácter valiente y su fe inquebrantable, había sido uno de los pilares de la comunidad desde la partida de Jesús. Sin embargo, este liderazgo lo colocó en la mira de Herodes, quien, al ver el efecto de la ejecución de Tiago sobre la población, decidió hacer lo mismo con Pedro para obtener el favor de los líderes religiosos y consolidar su control. Una noche, mientras Pedro caminaba de regreso a la casa donde la comunidad solía reunirse, fue sorprendido por un grupo de soldados que, sin previo aviso, lo rodearon y lo arrestaron. El apóstol fue llevado a la fuerza a la prisión, sin derecho a defenderse ni a explicar sus acciones. Durante el camino, sintió como la esperanza empezaba a tambalear en su interior. Aunque confiaba en el plan de Dios, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y preocupación al pensar en sus hermanos, quienes quedarían aún más vulnerables sin su liderazgo. Al llegar a la prisión, Pedro fue empujado a una celda oscura y fría, y rápidamente fue encadenado a la pared, con grilletes pesados que le apretaban las muñecas y los tobillos. Los soldados que lo custodiaban parecían implacables y vigilaban cada uno de sus movimientos, asegurándose de que no tuviera ni la más mínima posibilidad de escapar. El sonido de los grilletes resonaba en la celda, aumentando la sensación de opresión y aislamiento que lo rodeaba. Durante las largas horas en la oscuridad de la celda, Pedro no dejaba de pensar en su misión. Recordaba las palabras de Jesús, sus enseñanzas y las promesas de un futuro donde el mensaje de amor y redención se esparciría por el mundo. A pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, se aferraba a esas palabras, tratando de encontrar consuelo en la soledad. En silencio, empezó a orar, no solo por él mismo, sino por la comunidad que tanto amaba. Pidió fuerza para soportar lo que viniera y sabiduría para afrontar el futuro, fuese cual fuese. Mientras tanto, en una pequeña casa de Jerusalén, los cristianos se habían reunido en secreto, conscientes del peligro que corrían si alguien los descubría. Con el corazón afligido y llenos de preocupación, todos se unieron en oración por Pedro. La comunidad sabía que Herodes no tendría misericordia y que, probablemente, su destino sería el mismo que el de Tiago. Sin embargo, en medio del miedo, encontraron consuelo en la oración y en la esperanza de que Dios intervendría de alguna manera, aunque no supieran cómo ni cuándo. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido en la calle hacía que todos se estremecieran, temiendo que fueran descubiertos o que llegaran noticias de la ejecución de Pedro. En medio de esta atmósfera de temor, el fervor de las oraciones se elevaba como un grito silencioso, rogando por un milagro, por una intervención que rescatara a Pedro de las manos de Herodes. Pedro, encadenado en su celda, podía sentir la presencia de sus hermanos en espíritu. Aunque sus cuerpos estaban separados, sentía sus oraciones como un susurro lejano, como un eco de esperanza que le daba fuerzas. Era consciente de la gravedad de su situación, pero en su corazón aún albergaba una chispa de fe. Mientras cerraba los ojos y pronunciaba sus últimas palabras de oración antes de entregarse al sueño, confiaba plenamente en que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Así, la noche se extendía con un silencio pesado, mientras Jerusalén descansaba y la comunidad cristiana continuaba orando, sin imaginar el increíble giro que sus plegarias estaban a punto de desencadenar. El tiempo pasaba lentamente en la celda de Pedro, cada minuto extendiéndose como una eternidad. La única luz provenía de una pequeña abertura en lo alto de la pared, por donde se colaba un débil rayo de luna que apenas iluminaba la silueta de sus manos encadenadas. Las sombras danzaban a su alrededor, reflejando el peso de la incertidumbre que sentía en lo más profundo de su ser. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir ocasional de las armaduras de los guardias que se turnaban para vigilarlo. Los soldados, implacables en su tarea, permanecían en alerta,
custodiando la puerta de su celda y observando cada detalle. Aunque sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad, Pedro evitaba mirarlos directamente, centrándose en su respiración y en sus oraciones para mantener la calma. Sabía que cualquier palabra o gesto fuera de lugar podría ser interpretado como un intento de escape y empeorar aún más su situación. Dentro de la prisión, Pedro no solo enfrentaba el peligro externo, sino también una lucha interna que lo atormentaba. Sus pensamientos vagaban por los recuerdos de su vida antes de conocer a Jesús, su llamado a ser pescador de hombres y su viaje como discípulo. Recordó cómo, en aquella época, el miedo y las dudas lo asaltaban a menudo, incluso hasta el punto de negar a su maestro 3 veces. Ahora, sin embargo, su fe era inquebrantable, y el miedo había sido reemplazado por una paz que él mismo no comprendía del todo. Aún así, la amenaza de la muerte pendía sobre él como una sombra implacable. No podía evitar pensar en Tiago y en su sacrificio. Los ecos de sus palabras, de su valentía hasta el final, le daban fuerzas en su soledad, recordándole que su vida pertenecía ahora a un propósito mucho mayor. Pedro se preparaba en silencio para lo peor, pero sin perder la esperanza de que Dios tuviera otros planes. Mientras sus pensamientos iban y venían, una repentina sensación de calma lo invadió. Era como si una presencia invisible y reconfortante se encontrara junto a él. La calidez de esa paz llenó su corazón, recordándole que no estaba solo, que había quienes rogaban por él, aunque fuera en la distancia. Cerró los ojos, visualizando en su mente el rostro de sus hermanos y hermanas, aquellos que habían compartido el pan y el vino con él, aquellos que ahora, en la seguridad de sus casas, estaban entregando sus oraciones a Dios, implorando por su vida. En ese momento, Pedro susurró una oración que resonó suavemente en la oscuridad. Pidió por cada uno de los cristianos de Jerusalén, para que su fe no flaqueara frente a las pruebas. Pidió por aquellos que habían perdido a sus seres queridos, por los que aún sufrían en silencio. Finalmente, con voz temblorosa, pidió la fortaleza para aceptar el destino que le aguardaba, fuese cual fuese. Aceptó en su corazón la voluntad divina, entregándose por completo a ella. Al otro lado de la ciudad, en una humilde casa, sus hermanos cristianos continuaban orando con fervor, sin detenerse ni un instante. Las voces, aunque silenciosas, llenaban la habitación de un calor inusual, un sentimiento compartido que les daba fuerzas para mantener su fe viva. Con el paso de las horas, su agotamiento se hacía evidente, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a abandonar la causa. Sabían que sus oraciones eran el único consuelo y esperanza que podían ofrecer a Pedro. El silencio en la celda se hizo más profundo, denso como un manto que cubría cada rincón de la prisión. Pedro, agotado pero en paz, reclinó su cabeza contra la fría pared y dejó que sus párpados se cerraran lentamente. Su cuerpo, encadenado y limitado, finalmente cedió al cansancio, mientras su espíritu se mantenía sereno, confiado en la presencia y el poder de Dios. Así, la noche se fue haciendo más profunda, envolviendo la ciudad y sus secretos en sombras densas, mientras Pedro, sumido en un sueño ligero, aguardaba sin saber que el desenlace de aquella noche cambiaría su vida para siempre. La celda estaba en penumbra, y Pedro dormía profundamente, agotado por la tensión y el frío que se filtraba por las paredes de piedra. Afuera, el cielo nocturno se encontraba en calma, y la prisión parecía sumida en un silencio absoluto. En medio de esa quietud, algo extraordinario comenzó a ocurrir. De repente, una luz intensa irrumpió en la oscuridad de la celda. Era una luz brillante, cálida, que llenaba cada rincón y se expandía hasta envolver a Pedro. Él sintió un toque suave en el hombro, que lo despertó lentamente de su sueño. Al abrir los ojos, se encontró frente a una figura majestuosa, un ser de luz cuya presencia irradiaba una paz indescriptible. Era un ángel del Señor. Pedro, aún desorientado, parpadeó varias veces, preguntándose si estaba soñando. La luz alrededor del ángel era tan pura que le resultaba difícil mirar directamente. Pero entonces, el ángel habló, y su voz resonó como un eco suave y profundo, llenando la celda y calmando cualquier duda que pudiera haber tenido. «Levántate, Pedro, y vístete rápidamente», le dijo el ángel, extendiéndole la mano con una expresión serena y decidida. Pedro, sin comprender del todo, obedeció casi de manera automática. Se enderezó y notó que los grilletes de sus manos y pies se desprendían sin esfuerzo alguno, cayendo al suelo con un suave sonido metálico. Era como si estuviera viviendo una visión, una realidad etérea en la que el peso de la opresión desaparecía en un instante. Miró sus muñecas,
libres de las cadenas, y luego al ángel, sin saber si aquello que experimentaba era un sueño o una intervención divina. «Ponte el manto y las sandalias», le indicó el ángel con una calma firme, como quien da una instrucción segura e inalterable. Pedro, ahora completamente despierto, se apresuró a seguir las instrucciones. Mientras se calzaba y ajustaba el manto, comenzó a asimilar la realidad de lo que estaba sucediendo. Su corazón latía rápidamente, impulsado por una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Era posible que Dios hubiera escuchado las oraciones de sus hermanos? ¿Era esta presencia una respuesta a esas súplicas fervientes que habían clamado por su libertad? Con el espíritu renovado y sus pensamientos aún en caos, Pedro se levantó y miró al ángel, esperando la siguiente instrucción. Sin decir más, el ángel comenzó a caminar hacia la puerta de la celda, y Pedro lo siguió en silencio. Para su sorpresa, la puerta de la celda, que debía estar fuertemente asegurada, se abrió sin resistencia alguna, como si estuviera siendo empujada por una mano invisible. Pedro echó un último vistazo a los guardias que estaban al otro lado, pero estos permanecían inmóviles, profundamente dormidos, ajenos a lo que ocurría a su alrededor. El ángel avanzaba con paso firme, conduciendo a Pedro a través de los corredores oscuros de la prisión. Cada puerta que encontraban a su paso se abría mágicamente, como si los cerrojos y barreras no pudieran resistirse a la presencia celestial que guiaba al apóstol. Pedro, aún en un estado de asombro, seguía los pasos del ángel, observando cómo los guardias, que normalmente habrían estado vigilando con estricta atención, parecían sumidos en un sueño profundo, incapaces de percibir lo que ocurría. El aire en la prisión, que siempre era pesado y frío, ahora parecía distinto. Había una frescura inusual, un aliento de libertad que Pedro podía sentir en cada respiración. A medida que avanzaban, el silencio que los rodeaba se hacía más profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso que daba lo acercaba más a la salida, y con cada paso, sentía como su corazón se llenaba de gratitud y asombro. No dejaba de mirar al ángel, tratando de grabar cada detalle en su memoria, su rostro sereno, la luz que emanaba de él y el aura de paz que lo envolvía. Finalmente, después de pasar por el último corredor, llegaron a la gran puerta de hierro que marcaba la salida de la prisión. Aquella puerta, que normalmente requeriría el esfuerzo conjunto de varios soldados para ser abierta, se deslizó con suavidad, como si respondiera a una fuerza superior. Pedro cruzó el umbral, sintiendo por primera vez el aire fresco de la noche en su rostro. La libertad estaba a solo unos pasos. En cuanto pusieron pie en la calle desierta, Pedro se giró hacia el ángel para agradecerle, pero en ese instante, la figura celestial desapareció. La luz que había iluminado el camino se desvaneció en un parpadeo, dejándolo solo bajo la tenue luz de las estrellas. Pedro permaneció inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Todo había sucedido tan rápido que aún le costaba comprenderlo. ¿Había sido real? ¿Había sido liberado por un ángel, en respuesta a las oraciones de sus hermanos? Sintió el suelo bajo sus pies y el aire frío de la madrugada acariciando su rostro. La prisión quedaba atrás, pero su corazón latía con la certeza de que Dios lo había liberado, de una manera tan milagrosa como inesperada. Pedro respiró profundamente, cerrando los ojos y elevando una oración silenciosa de gratitud. Sin embargo, no podía quedarse allí. Había algo que debía hacer, alguien a quien tenía que ver. Guiado por el fervor de las oraciones que habían clamorosamente pedido por su vida, Pedro se dirigió hacia la casa donde sus hermanos aún permanecían en vela, orando sin saber que sus plegarias ya habían sido escuchadas. Pedro avanzaba por las calles oscuras de Jerusalén, aún envuelto en la sensación de asombro y gratitud. La ciudad, bajo el manto de la madrugada, parecía un lugar desconocido y hostil, pero él se sentía liviano, como si una fuerza divina lo impulsara hacia adelante. La imagen del ángel aún permanecía viva en su mente, clara como el reflejo de las estrellas en un lago en calma. Podía sentir la paz de esa presencia a su alrededor, como un escudo invisible que lo protegía. Mientras caminaba, Pedro miraba en todas direcciones, cuidándose de cualquier guardia que pudiera reconocerlo. A pesar de la intensa vigilancia en la que había estado, la prisión había quedado atrás, y él estaba en libertad. Cada paso parecía confirmar que aquello no había sido un sueño, que realmente había sido guiado por la mano de Dios fuera de aquellas paredes de piedra. La ciudad estaba inmersa en un silencio absoluto, apenas interrumpido por el canto de algún gallo a lo lejos o el murmullo del viento que rozaba las esquinas de las casas. Pedro reconocía los caminos que recorría, aunque ahora le parecían extraños, distantes, como si los mirara desde otra perspectiva.
Era un hombre libre, y esa libertad, regalada por la gracia de Dios, tenía un peso diferente, una responsabilidad aún mayor que la que había conocido hasta ese momento. Tras cruzar varias calles y callejones, Pedro llegó finalmente al barrio donde sus hermanos en la fe se reunían. Sabía que la casa de María, madre de Juan Marcos, era el lugar de encuentro habitual para las oraciones nocturnas y que probablemente allí estarían reunidos muchos de sus hermanos, implorando por su liberación sin saber que el milagro ya había ocurrido. Cuando llegó a la puerta de la casa, se detuvo un momento, como si quisiera absorber cada detalle de aquel instante antes de tocar. Podía oír el murmullo de las oraciones y las voces de sus hermanos en el interior. Alzó el puño y golpeó suavemente, casi dudando si lo oirían en medio de las plegarias. La respuesta llegó al instante. Un silencio súbito invadió la casa, y alguien se apresuró a acercarse a la puerta. La joven criada, Rode, abrió la puerta con cautela, asomando apenas la cabeza para ver quién llamaba a esas horas de la noche. Al ver el rostro de Pedro, la muchacha soltó un pequeño grito ahogado, incapaz de creer lo que sus ojos contemplaban. Frente a ella estaba el hombre por el que habían estado orando, el líder cuya vida habían entregado en manos de Dios. Pero en lugar de abrir la puerta de inmediato, Rode, sobrecogida por la emoción, corrió hacia adentro sin decirle nada a Pedro. «Pedro está en la puerta. Pedro está libre», exclamó, interrumpiendo las oraciones y provocando miradas de sorpresa entre todos los presentes. Los demás se miraron entre sí, incapaces de procesar las palabras de la joven. Algunos pensaron que estaba confundida, que era imposible que Pedro estuviera allí, pues sabían que estaba en la prisión, fuertemente custodiado por soldados. La incredulidad se apoderó de ellos, y uno de los presentes incluso comentó que tal vez ella había visto su espíritu, ya que era más fácil para ellos pensar en algo sobrenatural que en la posibilidad de su liberación. Mientras tanto, Pedro, todavía afuera, continuaba golpeando suavemente, sin perder la paciencia, consciente de que el shock era comprensible. Finalmente, alguien se acercó y abrió la puerta de par en par. La luz del interior iluminó el rostro de Pedro, y entonces todos se quedaron inmóviles, sin palabras, ante la visión del apóstol en carne y hueso, vivo y libre. Los murmullos de asombro y las exclamaciones de alegría llenaron la habitación, y todos rodearon a Pedro, que entró a la casa con una sonrisa serena y un brillo especial en los ojos. Pedro levantó una mano para pedir silencio, y poco a poco la emoción se fue apaciguando. Cuando el ambiente estuvo en calma, Pedro relató lo que había sucedido, como el ángel del Señor lo había visitado en la celda y lo había conducido a través de la prisión como si fuera invisible. Cada detalle parecía fortalecer la fe de sus hermanos, que escuchaban con atención y reverencia, como si cada palabra de Pedro fuera un testimonio tangible del poder de Dios. A medida que relataba su experiencia, Pedro veía cómo sus hermanos reaccionaban con lágrimas en los ojos y sonrisas de agradecimiento. Sabían que aquello no era solo un milagro aislado, sino una señal de que Dios estaba con ellos, que sus oraciones eran escuchadas y que, aun en medio de la persecución y el peligro, su fe tenía un propósito más grande. Al concluir su relato, Pedro los instó a continuar orando, a no perder la esperanza. Aquella experiencia les recordaba que Dios estaba presente, incluso en los momentos de mayor oscuridad, y que no debían dejarse llevar por el miedo. Con la certeza de haber sido testigos de un milagro, los presentes elevaron una última oración, pero esta vez con los corazones llenos de gratitud y alabanza. Afuera, la noche comenzaba a dar paso a los primeros rayos del amanecer. Pedro, consciente de que aún debía cuidarse de las autoridades, se preparó para partir nuevamente, sabiendo que su vida, su misión y su fe serían, desde ese día, una prueba viviente del poder y la misericordia de Dios. En el interior de la casa de María, madre de Juan Marcos, el ambiente estaba cargado de emoción y asombro. La noticia de la liberación de Pedro se extendió rápidamente entre los hermanos y hermanas presentes, quienes, entre lágrimas de alegría y expresiones de incredulidad, se acercaban a él para comprobar con sus propios ojos el milagro que tanto habían implorado. La pequeña sala, iluminada solo por unas pocas lámparas, parecía brillar con la presencia de cada uno de ellos, irradiando una luz cálida que reflejaba la intensidad de sus corazones agradecidos. Pedro, aún impactado por la magnitud de lo que había experimentado, sonreía a sus hermanos con un semblante sereno y confiado. Los ojos de aquellos que lo rodeaban brillaban con devoción, y sus manos temblaban levemente al tocar su manto o sus hombros, como si estuvieran ante una prueba viviente de la intervención divina. Para todos ellos, la presencia de Pedro era la respuesta concreta a las oraciones que habían elevado con fervor, una manifestación tangible de que Dios estaba, en verdad, con ellos.
Rode, la joven criada, permanecía cerca de Pedro, observándolo con una mezcla de asombro y respeto. Ella había sido la primera en verlo a las puertas de la casa, y su entusiasmo se mantenía intacto, como si aún no pudiera creer del todo lo que había sucedido. Era un testigo clave de la liberación que habían pedido, y su papel, aunque pequeño, parecía tener un significado especial en aquella noche inolvidable. Pedro alzó las manos, pidiendo calma para poder hablar. Poco a poco, los murmullos y las exclamaciones se fueron apagando hasta que el silencio se hizo absoluto, y todos los presentes se prepararon para escuchar su relato. Con voz firme y segura, Pedro comenzó a contar lo que había sucedido desde el momento en que había cerrado los ojos en la celda, hasta el instante en que se había encontrado en la calle, bajo la luz de las estrellas. Yo también dudé, hermanos, confesó Pedro, recordando el momento en que el ángel lo despertó. Pensé que era un sueño, una visión, y me costaba creer que mis cadenas habían caído. Pero el Señor envió a su mensajero para guiarme, para abrir las puertas que, hasta entonces, parecían imposibles de cruzar. Las palabras de Pedro resonaban en cada rincón de la pequeña sala. La humildad de su tono y la emoción en su voz eran una prueba más de la autenticidad de lo que narraba. Al describir cómo el ángel había abierto las puertas de la prisión y cómo los guardias no se habían percatado de su salida, la comunidad no pudo contener un murmullo de asombro. Aquella historia de liberación no solo fortalecía su fe, sino que también los llenaba de una renovada valentía. Dios escuchó vuestras oraciones, continuó Pedro, mirando a cada uno de los presentes. Fue vuestra fe, vuestra entrega en esta noche de clamor, la que me ha traído hasta aquí. El Señor no abandona a los suyos, y esta experiencia es la prueba de que nuestras vidas están en sus manos, aun en los momentos más oscuros. Un suspiro colectivo recorrió el salón, y algunos de los hermanos se limpiaban discretamente las lágrimas. La tensión acumulada en aquellas horas de incertidumbre se transformó en una profunda paz, en la certeza de que Dios estaba presente, vigilante y protector. No importaba la fuerza con la que Herodes intentara destruirlos, pues ahora sabían que la intervención divina era más poderosa que cualquier amenaza humana. Conmovido por el agradecimiento de sus hermanos y por la fortaleza de su comunidad, Pedro les instó a seguir firmes en su fe, a mantener la esperanza y a no permitir que el miedo debilitara su misión. Las palabras de Pedro calaron hondo en los presentes, que veían en él no solo a un líder, sino a un símbolo de la resistencia y de la gracia que lo sostenía. La noche se tornaba más luminosa, y las primeras luces del amanecer comenzaban a delinear las siluetas de los rostros de los presentes. Pedro sabía que debía mantenerse en movimiento para evitar una nueva captura, pues Herodes no se detendría en su persecución. Sin embargo, en ese momento, se sentía fortalecido, inspirado y renovado. La comunidad, su familia espiritual, era un baluarte que lo acompañaba en cada paso de su misión. Antes de partir, Pedro hizo una última oración junto a ellos, pidiendo que Dios continuara protegiendo a cada uno, especialmente a los más vulnerables y a los que enfrentaban mayores pruebas. Después, abrazó a cada uno de sus hermanos, dejando en ellos la promesa de que volverían a encontrarse, ya fuera en este mundo o en el que aguardaba más allá. Finalmente, Pedro se dirigió hacia la puerta, y la comunidad lo despidió en silencio, con el corazón pleno de fe y gratitud, conscientes de que la misión continuaba, y que su ejemplo sería un recordatorio constante de que nunca estaban solos. Pedro se alejó de la casa de María, dirigiéndose a través de las estrechas y silenciosas calles de Jerusalén. Mientras avanzaba, sentía una profunda gratitud en su corazón, una conexión renovada con la misión que le había sido encomendada y una paz que era difícil de describir. Los primeros rayos del sol comenzaban a despuntar en el horizonte, llenando el cielo de tonos anaranjados y dorados, como un símbolo de esperanza después de la noche que acababan de vivir. Mientras caminaba, Pedro reflexionaba sobre la importancia de aquella intervención divina. No se trataba simplemente de su propia liberación, era un mensaje claro para toda la comunidad cristiana de que Dios estaba con ellos en cada paso de su viaje, incluso en los momentos más oscuros y de mayor peligro. Los eventos de esa noche quedaban grabados en su mente y en su espíritu, y sabía que cada palabra, cada gesto del ángel, no solo habían sido un regalo para él, sino para todos aquellos que seguían con fe el mensaje de Jesús. A medida que el sol se elevaba, Pedro decidió detenerse en un lugar apartado, donde pudiera meditar y elevar una última oración antes de continuar su viaje. Se arrodilló en el suelo y, con los ojos cerrados, permitió que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. «Gracias, Señor», murmuró en voz baja, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud. «Gracias por escuchar las oraciones de mis hermanos,
por enviar a tu ángel y por mostrarme, una vez más, que en ti podemos encontrar fuerza y esperanza. Te pido que cuides de tu pueblo, que nos protejas y que nos guíes en el camino que debemos seguir. La suave brisa de la mañana acarició su rostro, y Pedro sintió que era como una respuesta silenciosa, una confirmación de que no estaba solo, de que Dios continuaría con ellos. Tras unos minutos de oración, se levantó y, con la determinación que lo caracterizaba, continuó su camino. Mientras tanto, en la casa de María, los hermanos se mantenían reunidos, algunos aún procesando los eventos de la noche, y otros discutiendo cómo aquel milagro fortalecería a la comunidad. La historia de la liberación de Pedro no tardaría en llegar a todos los rincones, inspirando a otros a mantener su fe y a resistir frente a la persecución. Sabían que vendrían tiempos difíciles, pero el recuerdo de aquella noche permanecería grabado en sus corazones como un faro de esperanza en la tormenta. Uno de los hermanos tomó la palabra, dirigiéndose a los demás con una voz serena y profunda. Lo que vivimos esta noche, dijo, mirándolos a todos con ojos llenos de convicción, es una señal de que nuestras oraciones son escuchadas, de que nuestro Dios no nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Esta comunidad seguirá adelante, y cada uno de nosotros llevará en su corazón la fe que Pedro nos transmitió. La afirmación de aquel hermano provocó un murmullo de aprobación, y todos asintieron, reafirmando en sus corazones el compromiso de continuar la misión a pesar de los obstáculos. La historia de Pedro se convertiría en un testimonio poderoso, un recordatorio constante de que la fe no era simplemente una palabra, sino una fuerza capaz de transformar la realidad, de superar cualquier obstáculo y de traer la luz en medio de la más densa oscuridad. Así, con sus corazones llenos de una paz renovada, los hermanos se despidieron aquella mañana, dejando la casa uno a uno, sabiendo que sus vidas cambiarían para siempre. Aunque el miedo a la persecución aún estaba presente, la certeza de que Dios estaba con ellos les daba un nuevo valor. No importaba cuán oscuro o difícil fuera el camino, sabían que nunca estarían solos. Pedro, mientras tanto, continuaba su misión, transmitiendo el mensaje de esperanza y redención a todos aquellos que encontrara en su camino. Sabía que su vida, a partir de esa noche milagrosa, sería un testimonio viviente del poder de Dios, un recordatorio de que, incluso en la prisión y la opresión, la fe podía abrir cualquier puerta. Con el paso del tiempo, esta historia sería contada y recontada entre las comunidades cristianas, fortaleciendo la fe de los creyentes y recordándoles que, aunque los hombres intentaran apagar la luz de su esperanza, Dios siempre estaría con ellos, enviando sus ángeles y protegiendo a quienes llevaban su mensaje. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.